Salí de la Nacional de Teatro en el 2018. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hace casi 7 años. Pues ya ha llovido, ¿no? Estos días ha llovido un buen. Yo estaba haciendo ayer un recuento de lo que ha sido mi trayectoria artística y yo cuento nada más 4 proyectos. 4 proyectos han sido mi trayectoria artística. Aguerridos, Señorita 89, 72 horas e Intervalo. Aguerridos es una película que se estrenó en 2019 en festivales. Luego sigue 72 horas en el 2020. Luego sigue Señorita 89 en el 2022. Y ahorita Intervalo en el 2025. Cuando yo estaba en la escuela, me acuerdo que en mi cuarto año, me acuerdo que muchos decían que tenían miedo de salir por estas cuestiones de que no iba a haber trabajo. En ese entonces yo andaba bien motivado y yo decía como de no, pues uno tiene que cambiar esa mentalidad. Uno tiene que pensar más bien en que si hay trabajo. Y haciendo un recuento de estos 6 años de trayectoria artística, me he dado cuenta de que Dios ha estado siempre conmigo y me ha bendecido y que yo he tenido mucha suerte. Dicen que portero sin suerte no es portero. Ayer estaba viendo cómo Keylor Navas marcaba una cruz en su portería, o sea, no así, sino que marcó, fue al otro poste, marcó y luego fue arriba y marcó y el cuate falló el penal, ¿no? Pero porque la voló. Pero justo he pensado en esa protección divina, en ese ayudar divino. He estado pensando en que, por ejemplo, ayer vi una publicación que decía que si lo que tanto deseas no se da, es Dios protegiéndote, ¿no? A mí Dios me dio una prueba porque en esos 6 años de trayectoria, digamos que yo he tenido 4 proyectos importantes en los que uno nominaron la película o ganó. Bueno, ganó muchas veces mejor película en los festivales. En en 72 horas fui nominado a mejor actor en un festival. Señorita 89
la cuento dentro de mi trayectoria porque ahí me pagaron muchísimo varo. Intervalo, que apenas fue ganadora del Mix. Y esos han sido mis 4 grandes proyectos en 6 años. O sea, en 6 años he tenido muchas chambitas. De hecho, hace rato lo comentaba con Sandy Rose, que yo tengo 2 grandes pilares dentro de la actuación, las y los que han formado mi carrera. Una de ellas es una maestra de la ENAC, la Escuela de Cine, y también del CCC, que me estuvo hablando por mucho tiempo. Desde que yo salí tuve mucha suerte, porque yo desde que salí de la escuela, bueno, desde que estaba en la escuela, tuve la oportunidad de salir en un ejercicio escénico para una clase de dirección, para una maestra de la ENAT, en la que dirigía a un amigo, colega, actor conocido, que la está rompiendo ahorita muy cabrón en el teatro. Y él me invitó a hacer una obra para su clase de dirección escénica, en la que yo era un doble A. O sea, la historia se desarrollaba en un grupo de doble A. Y ese ejercicio escénico tuvimos varias funciones en el Teatro Salvador Novo, en el que por coincidencias y azares del destino fue un director de casting para la película de Aguerridos, en la que pues me vio. Entonces yo durante 3 meses hice casting mientras estaba en la escuela, lo cual, hacer casting cuando tienes algo que hacer, se siente súper chido, porque no estás pensando en si te quedaste o no todo el tiempo, como me sucede a mí. Entonces pues yo salí con película, ¿no? O sea, a mí me avisan durante la obra de titulación. En la temporada de titulación faltaba yo creo como un mes, y a mí me avisan que me quedé en la peli, y que la prueba de vestuario iba a hacerse para la película el 1 de octubre, y yo terminaba temporada el 30 de septiembre. Entonces digamos que yo no salí pues o sea, yo no salí desempleado, yo salí con una peli, ¿no? En la que antes de la edición pues, se supone que yo iba a ser el protagonista, lo cual sí fue, aunque no de la manera que quería, porque yo he estado viendo o he estado viviendo que las cosas o las situaciones de vida en su mayoría no son como uno quiere, sino como Dios lo quiere, y Dios lo manifiesta, y Dios piensa que es lo mejor para ti o para mí en este caso, ¿no? Entonces yo salí con peli. También la peli se rueda en todo noviembre, me parece, y un poquito de diciembre. Por primera vez me pagan lo que yo nunca había ganado en el teatro, y con ese dinero pues yo me dedico a vivir una vida loca, sexo, drogas y rock and roll.
Pero también durante ese año corro con la fortuna de que, bueno, no en ese año, sino durante estos 6 años tuve la fortuna, porque yo en el rodaje de Aguerridos fue cuando aprendí cine. Muchos se tienen que meter a la escuela de actuación a cámara, pero a mí pues a mí les gustó el casting, a la producción, al director de Aguerridos, les gustó mi casting. Y entonces me quedo en la peli, pero yo no sé nada de cine. Yo no sé nada de cine. Vengo a aprender cine durante el rodaje de Aguerridos, en el que, por ejemplo, grabábamos una escena y yo la iba a ver al monitor y fue algo bien nuevo, ¿no? Para mí irme a ver al monitor y ver cómo el movimiento que yo hacía en la actuación pasaba muy desapercibido a la cámara. Entonces tenía que modular mi movimiento para que mis movimientos o lo que yo hacía los captara la cámara, porque la cámara tiene otro ritmo que no es el real, graba de otra forma, entonces uno tiene que moverse de cierta forma para que la cámara capte el movimiento. Aprendí durante ese rodaje lo que es la contención, como no grande como en el teatro, sino más chico, ¿no? Más como sentirlo, pero mantener ahí esa energía de la emoción, ¿no? Aprendí que el micrófono está ahí enfrente de ti o a cierta distancia, o que lo traes aquí, y que no es necesario hablar como en el teatro, sino como en la vida normal. La verdad que ese rodaje fue mi fueron mis clases de cine, ¿no? Y de actuación para cine. Yo en esa película actúo sin saber actuar a cámara, sino solo pues actúo tratando de actuar como en la vida, ¿no? Tratando de actuar como en la vida, yo me acuerdo que, por ejemplo, veía entrevistas de Damián Alcázar, donde decía, pues el cine es la vida, ¿no? Entonces yo trataba de actuar de como yo actuaría en la vida si tuviera esas circunstancias, ¿no? Posteriormente me empieza a llamar esta maestra del ENAC y del CCC para ejercicios a cámara, pero aquí me resulta que ella me dirige como actor y me dice, por ejemplo, cosas así como de cuando la cámara pase, tú tienes que fijar la mirada. A ver, baja, y yo miraba algo, ¿no? Bueno, no miraba, acomodaba mis ojos y me decía, no, un poco más abajo, ahí está bien, ¿qué estás viendo?
No, pues el puntito de la cortina, bueno, ahí tienes que ver siempre cuando pase la cámara. Y para mí eso eran clases de actuación a cámara, ¿no? Me decía, sube la barbilla, cuando pase la cámara, gira, pero giras hasta ahí, ¿a dónde estás viendo? No, pues qué tal cosa, bueno, hasta ahí giras la cabeza. Cuando yo te haga así, tú expresas esta emoción. O cuando que escuches que acá tú haces esto. Entonces siempre me dirigía, ¿no? De manera precisa. Ahí yo entendí que uno a veces tiene que actuar, porque luego, por ejemplo, decía, vas a llegar y te tuerces y no importa que estés torcido del cuerpo, pero en la cámara se ve que estás derecho, aunque tú estés bien torcido, ¿no? En la vida, aunque tú estés bien torcido, ¿no? Pero en la cámara se ve bien. Entonces muchas veces lo que uno actúa afuera lo tiene que actuar para la cámara y para la cámara se ve bien aunque tú estés de forma incómoda, ¿no? Te, tú cuando hables con esta persona, tienes que tener tu cuello así. O sea, estoy exagerando, ¿no? Y se va a ver bien. A la cámara se ve bien. Pero tú actúas así. Entonces, pues uno cuando veía la cámara, pues ya nada más me acomodaba así. Y yo actuaba, ¿no? Entonces, yo estuve yendo con ella cada semana. Otra super escuela de actuación, ¿eh? Me acuerdo cuando me dijo, ay, ya aprendiste, ya lo haces súper bien. Y por eso me seguían llamando, porque ya no se tenían que preocupar las personas que estaban estudiando por la actuación o porque el actor no entendiera los movimientos, porque yo ya entendía su manera de trabajar y ya les hacía fácil el trabajo al operador de cámara, al director de foto y al sonidista y todo, ¿no? Entonces, digamos que el rodaje de Aguerridos más la escuela del CCC y de la ENAC en sus llamados, a mí me forjó, me enseñó todo lo que sé ahora en la actuación a cámara. Pero solo tenía Aguerridos. Y después de esa peli viene la pandemia y ya casi al finalizar la pandemia, bueno, no finalizó después de 4 años, ¿no? Pero durante la pandemia me contacta una persona, un director por Facebook, me dice que tiene un personaje para mí y que pues me va a hacer casting, ¿no? Eso fue en el 2020. Digamos que llevaba yo, ¿qué será? Un año, todo el 2019, pues no tuve proyecto importante, ¿no? Hasta finales del 2019, principios del 20, no me acuerdo. Y me habla que me quiere hacer un casting por Zoom con la actriz que iba a ser la protagonista. Saco todo el foie, me quedo en la peli. Bueno, era un cortometraje. Y ese cortometraje sale, se va a muchos festivales extranjeros y en uno de ellos me nominan para mejor actor, lo cual sentí muy chido
porque fue un trabajo difícil, me encantó el proceso. Yo creo que Aguerridos y 72 horas fueron trabajos en los que todavía alcancé, o en esos proyectos se dio un proceso, ¿no? Antes de la actuación, porque por ejemplo en 72 horas tuvimos una coach actoral en la que me decía, a ver, di este texto, y yo lo decía y me decía, ahora piensa en esto, no dilo de esta forma, no digas el texto, sino di lo que piensas, y luego ya cuando quedaba con la intención lo que pensaba, ya decía el texto, ¿no? Esa es una forma también de actuar, ¿no? O sea, no dices el texto, sino dices lo que piensas o lo que dirías tú con la intención que la dirías, y ya cuando queda, ya ahora sí dices de la misma manera, que suene de la misma manera, con la misma intención el texto. Bueno, pues tuve coaching actoral, fue en un proceso en el que tuvimos ensayos. En Aguerridos también tuvimos ensayos, tuvimos un curso como antes de la peli. Y ya, me nominaron a mejor actor. Me gustó mucho. Sí considero que actué chido. Y después de eso vendría otra temporada en la que nada, ¿no? En la que nada. Desde el 2020 al 2022 tengo un casting. Yo en ese entonces, yo tenía una lista de correos de castineras importantes y todo, y yo tenía una secretaria que mandaba mi información personalizada a cada uno de los correos, y en una de esas me llega un casting, ¿no? Yo estoy hablando de que esto yo lo hacía desde que salí de la escuela, o sea, desde el 2019, y jamás había tenido casting que viniera de esos correos. Me llega un casting para una serie, no sé cuál. Desde que leo el texto me encantó el casting. Me levanto bien. Porque ya les he comentado que una de mis muchas formas de aprenderme el texto es grabarlo, subirlo a la red y quedarme escuchando pues toda la noche o todo el tiempo el texto, pues, para irmelo aprendiendo, la escena. Al día siguiente pongo mi camarita, actúo la escena y me quedo. No tuve tanta participación como hubiera querido, pero tuve la oportunidad de actuar con dos grandes actrices a las que yo admiro muchísimo. Una por su trayectoria y porque la vi incluso antes de dedicarme a la actuación. Yo la veía en películas y me gustaba mucho. Esta Dolores Heredia, actriz grandiosa, me encanta en la película de Fuera del Cielo. Y a Yoshira Escárrega, con la que compartí escuela, la ENAT, ella salió de ahí. Grande actriz, grandísima también, es joven y la está rompiendo, y es una de mis motivaciones, motores, inspiración para seguir adelante. Tuve la oportunidad de actuar con ellas en la serie Señorita 89,
segunda temporada, tercer capítulo, en la que me pagaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es lo más que yo he ganado en mi carrera como actor. Por eso está dentro de mi trayectoria artística. Justo cuando tengo la filmación, cuando me estoy preparando para la filmación de Señorita 89, me contacta el director de Intervalo, cortometraje que acaba de ganar en el Festival Mix a mejor corto, premio del jurado, mejor corto para el jurado. Y justo me dice el director que pues tiene un personaje para mí. Eso fue en el 2022 también. Tiene un personaje para mí. Entonces, me iban a pagar algo así como antes de la filmación, me parece, o algo así. O por partes, primero al inicio y al final. El punto es que en ese entonces me hice de mucho dinero, ¿no? Con el que entonces termino de grabar una semana, me parece, 2, en el Ajusco, Llamados Nocturnos. Era así de llegar a las 8 de la noche y a las 3, 4 de la mañana actuar, ¿no? Así de, ay, cabrón, te hablan a actuar, órale, a las 3, 4 de la mañana, ¿no? Y filmar esa serie, y termina la serie, y filmar Intervalo, ¿no? Entonces, porque Intervalo además fue un cortometraje, y lo decía el direct en el festival, fue un cortometraje bien raro, porque por lo regular los cortometrajes pues se graban así de 4 o 5 días máximo, 3, y vámonos, ¿no? Y este cortometraje de Intervalo eran 4 días, los cuales se grabaron como en 4 meses, ¿no? No recuerdo bien, o sea, fueron 2 llamados seguidos, 1, 2, luego hasta después de un mes, 1, y después como de un mes, el otro, ¿no? O sea, fueron como 4 meses de filmación en el que solo se filmaron 4 días, ¿no? Y me pagaron muchísimo dinero en Señorita 89, por eso lo cuento entre mi trayectoria, además de que fue la primer serie en la que actué. Y de hecho, Señorita 89 e Intervalo me dieron para vivir 2 años. Claro, sin lujos, recatado, modesto, pero 2 años más o menos viví con ese pago. Hace poquito, después de 2 años y medio de filmar el corto, porque así son las producciones. Por ejemplo, se filmó una película que será como igual en el 2022, 23, y está por salir, ¿no? En el 2026 sale, o sea, después de 3 años, ¿no?
acabo de filmar otra peli en el que ya he dicho, porque esa peli que va a salir en el 2026, igual me dijo el direct, mira, tengo un personaje para ti, pero pues casting, ¿no? Hice el casting y me quedé. Ahí tuve la oportunidad, bueno, de grabar con un actor a quien quiero mucho, y que lo considero mi papá, mi maestro. Fue mi papá en esta película que va a salir. Lo quiero mucho. Me enseñó muchas cosas y me la pasé muy chido con él. Entonces, pues esta peli ya va a salir en 2026, pero se tardó 3 años en salir. Apenas estoy filmando una peli que igual sale en el 2026 y que también han sido meses de rodaje separados, como dije, lo de intervalo, pero que pues yo no las cuento, ¿no? Hasta que salgan. Por eso en mi trayectoria solo hay cuatro grandes proyectos, aunque no quiere decir que nada más he actuado en esas 4. Ha habido chambitas, ¿no? Ha habido llamados de un día, máximo 2. He estado en cortometrajes, he ayudado al CCC, a la ENAC. Tuve un comercial, bien raro también, bien raro. O sea, mi carrera ha sido rara en el sentido de que pues, he corrido con mucha suerte y muchas bendiciones, porque un día me levanté y tenía un mensaje así de, nos enviaste tus fotos hace un año y te queremos proponer como para un comercial, ¿no? Y yo, sí, ¿qué sí te enviamos al comercial? Y yo, pues sí, ¿no? Me hablan en la tarde, después de que sucede eso de los mensajes. Me hablan en la tarde diciéndome, güey, queremos que mandes un video bailando ranchero. Ya. Entonces ponerme la cámara, bailar y pues ya enviarlo. Y al día siguiente así de, güey, te quedaste en el comercial, ¿no? Y yo así de, no mames. E ir al comercial y que me dijeran en el comercial, pues bienvenido, qué bueno que te quedaste al proyecto de Cristian Nodal. Y yo así de, ¿qué? ¿Voy a actuar con Cristian Nodal? No mames, fue una super experiencia porque a mí me gusta mucho su música de Cristian Nodal. Y actué con él. Estuve ahí junto de él cantando cancioncitas mientras preparaban la cámara y yo así viéndolo. No estuvo chido. Fue por un comercial de Megacable. Está en redes, yo creo, lo pueden ver si me quieren ver en un comercial con Cristian Nodal. Wow, ese no lo había contado en mi trayectoria. Entonces, así como sucedió también para este proyecto en el que estoy actuando, pues lo dije en otro video, pues también el direct me marcó directo, ¿no? Entonces digamos que para Aguerridos hice casting. Ganadora de mejor película en varios festivales. Y muchas nominaciones. 72 horas, cortometraje. Aguerridos, película. 72 horas, cortometraje.
nominado a Mejor Actor. Comercial con Cristian Nodal. Serie Señorita 89. Un capítulo, mucho dinero. Intervalo, cortometraje que se acaba de estrenar. Larga vida ese cortometraje, ganadora del Mix, 29ª edición. Entonces mi trayectoria ha sido así. Digamos que así como los boxeadores, en estos 6 años, mi trayectoria con los mejores trabajos ha sido una peli, una serie, 2 cortometrajes y un comercial. O sea, 5 proyectos chidos y bien remunerados. Bueno, en el de 72 horas no tanto, pero los otros 3 sí estuvieron bien remunerados. Es una carrera de resistencia, es una carrera difícil. Me encantaría que me fuera mejor. Me encantaría vivir de lo que yo nací para hacer. Trato de esforzarme muchísimo. Como les dije, sigo fielmente o creo fielmente en las palabras de Anthony Hopkins cuando dijo en una entrevista: no se rindan. Me han dado ganas de rendirme, incluso me he rendido y regreso a las andadas porque tengo una esperanza, tengo una ilusión. Como el recodo, yo tengo una ilusión, tengo un sueño que voy a seguir hasta el final de mis días, no sé cómo, pero voy a lograr vivir de la actuación. Pero eso es lo que ha pasado desde que salí del ENAD hasta el día de hoy. 6 años, 5 proyectos. 6 años, 5 proyectos. Más adelante ampliaré el tema. Invitaré a Sandy Rose para contarle mi trayectoria porque me quiere entrevistar. Y claro que vamos a comentar un poquito más de mi trayectoria. Pero espero que este video les haya gustado, no solo a los actores y a las actrices, sino también en cualquier profesión, que sepan que es una carrera larga, pero que no es tan diferente de las demás, porque lo único que se requiere es seguir insistiendo, resistiendo y persistiendo. Entonces yo me despido de ustedes, espero que les haya gustado este video, comenten, den like y estén atentos a mis otros proyectos donde hablo de mi vida personal. En otros subo material actoral en el que he participado y en otros doy consejos que no sigo, de motivación y de otras cosas. Muchas gracias, nos vemos.